Kim Edwards y Michelle Whitmore son dos afables amas de casa que viven en Tauranga, apacible ciudad ubicada en la isla norte de Nueva Zelanda. Son buenas amigas y han compartido muchas vivencias, pero ninguna tan especial como la que les vamos a mostrar. Cierto día, Kim regresó a casa con las compras del supermercado y tan pronto abrió la puerta, escuchó aullar terriblemente a su gato Rory. Angustiada, corrió hacia la cocina y lo encontró tirado en el piso, retorciéndose de dolor. El gatito estaba flácido y no podía moverse, pero no se percibía que estuviese herido. Sin embargo, resultaba evidente que algo grave le sucedía. Sin dudarlo un instante, Kim tomó en brazos a su mascota y, subiéndose a su automóvil, condujo a toda velocidad hacia la clínica veterinaria de la ciudad. Unas cuadras más adelante la detuvo un carro de policía, debido al exceso de velocidad y la forma imprudente de conducir. Sin embargo, tan pronto el oficial se enteró de la situación, se limitó a decirle a Kim: "Sígame". De inmediato se subió a la patrulla, colocó la sirena y se dirigió velozmente hacia la clínica. Una vez allí, la veterinaria Kate Heller examinó a Rory y determinó que había ingerido un veneno muy poderoso. El gato requería urgentemente una transfusión de sangre, o de lo contrario moriría. Desafortunadamente era sábado y el banco de sangre estaba cerrado. La situación era desesperada por la urgencia. Kate llamó a algunos colegas y uno de ellos le comentó que en alguna ocasión había hecho una transfusión de un perro a un gato y había logrado salvar al menino. Por supuesto, las transfusiones de sangre entre especies no son comunes ni recomendadas. Yo jamás había hecho algo así, dijo Kate, pero en ese momento no tenía otra opción disponible. Le comenté a la señora Edward sobre esa posibilidad y los riesgos que implicaba. Kim de inmediato aprobó el procedimiento y llamó a su amiga y vecina Michelle, quien en cuestión de minutos arribó a la clínica en compañía de su mascota, un hermoso labrador negro que responde al nombre de Macy. Obviamente, Macy no entendía lo que estaba pasando, pero confió plenamente en su mamá humana y en la veterinaria. No opuso resistencia y se llevó a cabo la transfusión, que no estuvo exenta de riesgos. Unos minutos después, Rory dejó de maullar y empezó a mostrar signos de recuperación. Su respiración se fue haciendo más sosegada y su corazoncito comenzó a latir a ritmo normal. Una hora más tarde, el gatito le engüeteaba un tazón de leche tibia y Macy degustaba una salchicha. Mientras tanto, una veterinaria y dos señoras se secaban las lágrimas de emoción que aún rodaban por sus mejillas. Si no lo hubiéramos hecho, Rory habría muerto, dijo Kate, así que no teníamos nada que perder con intentarlo. Ahora, Kim y Michelle, en compañía de sus mascotas Perruna y Gatuna, viven felices. Kim afirma con mucha alegría que Rory ha vuelto a la normalidad y no tenemos un gato que ladre, bata la cola o que vaya a buscar el periódico. Este ha sido otro video de la serie de Mouse Barn. Les damos un maullido de agradecimiento.